por acompañarnos en esta transmisión. Antes de comenzar, querríamos compartir contigo algunos materiales sobre el tema de hoy que podrían resultar de interés. En el chat te vamos a dejar los enlaces. Primera llamada. Ya estamos por comenzar la transmisión, pero antes quería pedirte que si te interesan nuestros contenidos, nos sigas en nuestras redes sociales. En el chat vas a encontrar los enlaces. Cuando regreses, estaremos comenzando. Segunda llamada. Esta es la tercera llamada. Comencemos de una vez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Comenzamos un nuevo programa de la segunda temporada de El Constitucional, que se transmite a través de nuestra página de Facebook, por supuesto, omar.sar, por televisión abierta a través de Onda Digital, canal 18.4 en Lima, por Cable Más, canal 791 y a través de la plataforma de LP Pasión por el Derecho, que es una entidad de referencia jurídica y brinda capacitación a miles de profesionales. El Constitucional es definitivamente un programa multimedia que se transmite por web, por redes sociales, por televisión abierta y también por cable. Te vamos a pedir que nos dejes tu like, que compartan el enlace de esta transmisión y que se incorporen como colaboradores de nuestra página de Facebook omar.sar para poder llegar así a más gente. Recientemente hemos subido en nuestra página nuestro video de análisis del indulto y de la resolución del Tribunal Constitucional sobre el indulto de Alberto Fujimori, así que pueden recurrir allí y ver qué resolvió el Tribunal Constitucional. En la clase de hoy vamos a realizar un análisis práctico enfocado en el desarrollo de la práctica procesal, poniendo la luz sobre los elementos que hay que tomar en cuenta para elaborar e interponer el recurso de agravio constitucional. Luego vamos a entrevistar al profesor Ricardo Bolaños, que es asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional y que trabaja en el área de los procesos de tutela de derechos, de modo que es un especialista en esta materia. Vamos a ver. El Código Procesal Constitucional regula una serie de recursos procesales que pueden interponerse en el contexto de los procesos de tutela de derechos, ¿correcto? Estos recursos son el recurso de apelación, que es el recurso ordinario de revisión, que procede contra la resolución de primera instancia, ya sea que la haya expedido los juzgados especializados o ya sea que lo hayan expedido las salas en el amparo contra resoluciones judiciales. En segundo lugar, tenemos una modalidad de la anterior que se aplica exclusivamente en el ámbito de la ejecución de sentencia y que es el recurso de apelación por salto, que había sido creado por el Tribunal Constitucional en el expediente 4/2009 y con posterioridad, con el nuevo Código Procesal Constitucional, fue incorporado a la
a la normativa procesal constitucional. En tercer lugar, aparece el recurso de agravio constitucional. Como ustedes saben, la Constitución establece que el tribunal conoce de las resoluciones denegatorias de segundo grado, recaídas en los procesos de habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento. En consecuencia, en este ámbito es en el que procede el recurso de agravio constitucional, que, como ya hemos advertido en alguna clase anterior, tiene la particularidad de ser un recurso que no está previsto para las dos partes, sino exclusivamente para el demandante. ¿Por qué? Porque el diseño constitucional está concebido así, porque el constituyente estableció que el tribunal conoce solo de las denegatorias. Así que hoy vamos a ver específicamente las particularidades de este recurso de agravio constitucional, que es el que lleva el expediente de la segunda instancia judicial al ámbito del Tribunal Constitucional para su resolución definitiva. Entre los recursos decíamos apelación, apelación por salto, recurso de agravio constitucional y por último también está la queja, ¿correcto? Luego eventualmente también en el código están la aclaración y el recurso de reposición, ¿no? Pero hoy nos vamos a centrar, como digo, en el recurso de agravio constitucional. Insisto, el inciso segundo del artículo 202 de la Constitución establece que el Tribunal Constitucional conoce, en última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias de habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento. Acá va el primer tip respecto del recurso de agravio constitucional. Tiene que tratarse, para que proceda el recurso, tiene que tratarse de resoluciones de segundo grado, es decir, expedidas o bien por las salas superiores, cuando conocieron los juzgados especializados en primera instancia, o bien la sala constitucional y social de la Corte Suprema, cuando se tratare de amparo contra la resolución judicial que se inició ante la sala, ¿correcto? Entonces, el recurso de agravio constitucional solo procede contra resoluciones de segundo grado. Además, que resuelvan la cuestión en forma denegatoria, es decir, declarando infundada o improcedente la demanda. Infundada e improcedente no son lo mismo, ambos son sentidos denegatorios, pero infundada supone el demandante no tiene razón. En cambio, improcedente supone esta no es la vía adecuada para ventilar la pretensión. Hay que tener atención porque el recurso de agravio constitucional, y esto es muy importante, no procede contra las resoluciones de segunda instancia que declaren la nulidad de lo actuado en la instancia anterior o de la sentencia previa, porque en este caso no estaríamos hablando propiamente de resoluciones denegatorias, ya que se limitan a ordenarle al juez que expida un nuevo acto procesal reemplazando aquel que se encuentra viciado, ¿correcto? Entonces, el expediente, cuando el juez, cuando la sala en segunda instancia revoca la resolución judicial y la declara nula, contra esta no procede el recurso de agravio constitucional, sino que debe regresar al juzgado de primera instancia y renovar el acto en los términos en los que lo hubiera planteado la sala respectiva. Por otra parte, corresponde añadir que el Tribunal Constitucional, además de admitir el recurso de agravio constitucional para el fondo del asunto, en el sentido que se acaba de plantear, cuando se trata de resoluciones denegatorias de segundo grado, admitió la procedencia del recurso de agravio constitucional para el caso de las resoluciones de ejecución de sentencia, ya sea que se traten de sentencias del Tribunal Constitucional o del Poder Judicial, y también admitió la procedencia del recurso de agravio constitucional en el caso de resoluciones respecto de represión de actos lesivos homogéneos. Pero en este caso solamente cuando la sentencia original fue emitida por el Tribunal Constitucional y no por el Poder Judicial. ¿Correcto? Entonces, el RAC procede respecto de la decisión de fondo contra la resolución denegatoria de segundo grado, procede para la correcta ejecución de la sentencia, ya sea del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional, y procede también en materia de represión de acto lesivo homogéneo, pero solo para el caso de sentencias del Tribunal Constitucional. En cambio,
el tribunal ha dicho que no procede el recurso de agravio constitucional cuando se trata de resoluciones denegatorias recaídas en el trámite de medidas cautelares. Así que en el caso de las medidas cautelares no procede el recurso de agravio constitucional. El artículo 21 del nuevo Código Procesal Constitucional establece que la interposición de los medios impugnatorios, con excepción de la queja, no requieren fundamentación, salvo en el proceso de habeas corpus, si el apelante es la parte demandada. Y añade, el demandante que impugna una resolución sustenta los agravios en la instancia superior conforme a los procedimientos establecidos en el presente código. Entonces, a partir de esta disposición legal, vamos a brindarle un segundo tip. La sustentación del recurso de agravio constitucional se presenta ante el superior. Tratándose del recurso de agravio constitucional, la sustentación se presenta ante el Tribunal Constitucional, aunque claro, debe ser interpuesto dentro de los 10 días de notificada la resolución denegatoria ante el órgano que resolvió en segunda instancia, es decir, ante las salas superiores o ante la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema en caso de que se trate de un amparo contra la resolución judicial. Una cosa es el lugar donde se interpone el recurso, interpongo recurso de agravio constitucional, y otra cosa es el lugar donde se fundamenta el contenido de ese recurso. Se interpone ante la sala, se fundamenta ante el tribunal porque dice el artículo 21 del Código que se sustenta ante el superior, salvo la queja. Hay que tener atención en el sentido que el artículo 24 del nuevo Código Procesal Constitucional trae una novedad, toda vez que impone que en el Tribunal Constitucional es obligatoria la vista de la causa. La falta de convocatoria de la vista y del ejercicio de la defensa invalidan el trámite del recurso de agravio constitucional. Entonces, el legislador estableció esta idea de que todas las causas deben ser vistas por el Tribunal Constitucional. Al respecto, hay que tomar en cuenta que una cosa es la vista de la causa y otra distinta, el informe oral. El Tribunal Constitucional emitió una resolución administrativa estableciendo cómo se aplicará este artículo. Y esto es muy importante que lo comprendan para tomar en cuenta y seguir el procedimiento. Fíjense, ¿qué dice el Tribunal Constitucional? ¿Cómo va a interpretar esta obligatoriedad de la vista? Aunque no siempre tendrá informe oral, según ha señalado. A ver, vamos a ver. Ingresado un expediente de proceso de tutela de derechos al Tribunal Constitucional, es decir, habeas corpus amparo, habeas dado cumplimiento, se interpuso el recurso de agravio constitucional ante la sala y se elevó el recurso de agravio constitucional concedido al Tribunal Constitucional, una vez que ingresa el expediente, en el día o a más tardar el primer día hábil siguiente se notificará a las partes la fecha de la vista de la causa por parte de la sala. Así que inicialmente el Tribunal Constitucional tiene dos tipos de órganos. Tiene el Pleno, que es la máxima instancia del Tribunal Constitucional, y luego tiene dos salas. Los expedientes ingresan originalmente a las salas. Y allí se notifica a las partes la fecha de vista de la causa. Entonces, como ordena el Código, todas las causas tendrán vista. Esta vista será programada para el viernes de la semana siguiente, es decir, ingresa el expediente, de la semana subsiguiente tendrá vista de la causa. Y dicha notificación otorgará a las partes 3 días hábiles para presentar informes escritos. En unos minutos te vamos a dar una serie de consejos sobre qué deben contener ese escrito en el que se presente el informe escrito al Tribunal Constitucional para que sea considerada la posibilidad de que la causa tenga un informe oral. Si en la vista de la causa, es decir, en esta reunión que se va a llevar a cabo, de acuerdo con lo que señala el tribunal, los días viernes de cada semana,
La sala considera que la demanda es improcedente, es decir, si considera que no carece de procedencia por cualquiera de las causales incluidas en el artículo 7 del Código Procesal Constitucional, se resolverá en ese sentido sin convocatoria a audiencia pública y se publicará la resolución correspondiente, es decir, finalmente el tribunal resolverá las causas que considera improcedentes con un auto de improcedencia, ¿correcto? Ha dejado de recurrir al precedente Vázquez Romero y por lo tanto las improcedencias las va a resolver por medio de autos y ya no por medio de sentencias interlocutorias como en el pasado. Pero podrá un expediente tener o no vista de la causa. ¿De qué depende? De si el tribunal considera que la demanda es improcedente, lo resuelve con vista de la causa, pero sin informe oral. En cambio, si considera que hay que expedirse sobre el fondo del asunto, fijará fecha para recibir el informe oral y luego expedirá la sentencia respectiva. Sigue el tribunal en su resolución administrativa. Lo primero fue sobre la improcedencia. Si en la vista de la causa la sala considera que la demanda requiere un pronunciamiento de fondo por parte suya, por ejemplo, en amparos previsionales, en procesos de habeas data y en procesos de cumplimiento, que son los que se resuelven en sala, porque los demás los resuelve el Pleno, en el día o a más tardar el primer día hábil siguiente se notificará a las partes, convocando a audiencia pública para el lunes de la semana subsiguiente. Entonces, los días lunes habrá informe oral en las salas respecto de estos procesos específicos, amparos previsionales, procesos de habeas data y procesos de cumplimiento. Celebrada esta audiencia, la votación de la causa se realizará en la siguiente fecha de vista de causa por parte de la sala y se publicará la sentencia correspondiente. Entonces, evalúa primero la procedencia. Si la demanda es improcedente, saca un auto de improcedencia. Si por el contrario entiende que hay que emitir un pronunciamiento de fondo, fija fecha para el informe oral y, escuchado el informe oral en la siguiente sesión de vista de la causa, emitirá la sentencia correspondiente. Si en la vista de la causa se considera que la demanda requiere un pronunciamiento de fondo del Pleno, como sucede, por ejemplo, en los habeas corpus, en los amparos contra resoluciones judiciales, en amparos contra normas, etc., en el día o a más tardar el primer día hábil siguiente se notificará a las partes convocando audiencia pública para los días miércoles de la semana subsiguiente. Es decir, los días miércoles habrá informes orales de los casos que se ven en el Pleno, ya no en las salas, sino en el Pleno. Celebrada la audiencia, la votación se realizará en la siguiente fecha de vista de causa por parte del Pleno y se publicará la sentencia correspondiente. Entonces, este es el trámite que va a seguir el Tribunal Constitucional respecto de los recursos de agravio constitucional. Ingresado el expediente, se notifica para que se presenten informes escritos. Se lleva a cabo la vista de la causa y si se declara improcedente sale con un auto, si se admite se fija fecha para el informe oral y luego se vota y se publica la sentencia. En sala, si son procesos previsionales, habeas data o cumplimiento. En Pleno, si son amparos, habeas corpus contra otro tipo de resoluciones. En el trámite de la apelación, el Código Procesal indica que el uso de la palabra en el informe oral depende de la solicitud del litigante. En cambio, en el recurso de agravio constitucional no señala tal cosa. Como dice el Código, todas las causas tienen vista, pero no necesariamente en todas se lleva a cabo el informe oral. Para preparar el informe oral, sugiero tener en cuenta que vas a tener muy poco tiempo, ¿sí? Si empiezas diciendo, señor presidente, señores magistrados, muy buenos días, es para mí un honor comparecer ante este digno tribunal depositario de la responsabilidad de controlar la supremacía normativa de la Constitución, ya perdiste 2 minutos sin que hayas dicho nada útil para la defensa del interés de tu cliente. Por lo tanto, tienes que, después de saludar muy brevemente, muy buenos días, muchas gracias, adelante, vamos al fondo del asunto.
vamos a dar algunos tips claros en torno a qué debe contener el informe que presentes al Tribunal Constitucional. Tienes que asumir que vas a tener 5 minutos, ¿correcto? En 1 minuto deberías desarrollar la exposición de los hechos, es decir, la identificación de cuál es el acto lesivo, cuáles fueron las circunstancias, cómo y por qué se ha vulnerado ese derecho. En no más de 1 minuto y medio deberías indicar de forma clara qué derechos se han vulnerado y por qué. Es decir, se produjo la vulneración, un acto, describes los hechos, cómo sucedieron, y qué derecho supone esos actos, qué derecho suponen que se han vulnerado. En 2 minutos, vas en 1 minuto de explicación de los hechos, 1 minuto y medio, ya vas de cuál es el derecho fundamental afectado, ya vas en la mitad del informe. En 2 minutos tendrías que explicar por qué hay que revocar la resolución de segunda instancia contra la que se interpuso el recurso de agravio constitucional. Recuerden que cuando llegan al tribunal es porque hubo una resolución denegatoria previa. Entonces hay que explicar a los magistrados del Tribunal Constitucional por qué razón se debe revocar la resolución expedida en la instancia anterior que fue desfavorable para quien está presentando el informe oral. ¿Correcto? Entonces hay que explicar por qué hay que revocar esa resolución. Y luego, en los últimos 30 segundos, deberías plantear el petitorio con toda claridad. ¿Qué es lo que pretende que los magistrados del Tribunal Constitucional resuelvan? Si todavía tienes tiempo, podrías añadir argumentos sobre los derechos y las razones para revocar la sentencia o el auto que se hubiese expedido en segunda instancia. Es muy importante insistir en este aspecto relacionado con cuál es concretamente la vulneración del derecho fundamental que estás alegando. Porque te recuerdo que el artículo 7.1 como causal de improcedencia, fija 7.1 en primer lugar, que la demanda debe referirse al contenido constitucionalmente protegido de un derecho. Entonces es muy importante que pongas en evidencia cuál es el derecho fundamental afectado y de qué modo por los hechos que comenzaste narrando al principio. Entonces, hechos, derechos fundamentales, por qué revocar la resolución y petitorio, básicamente. En cuanto a los requisitos del escrito en el que se presenta el recurso de agravio constitucional, tendría que satisfacer, en principio, los requisitos generales de todo escrito judicial, ¿no? Es decir, debe tener la sumilla en la que incluya el número de expediente, en qué cuaderno se presenta, si es en el principal o en el expediente cautelar, etcétera, el objeto de ese escrito, cuál es su finalidad, etcétera. Debe indicar el escrito cuál es el órgano jurisdiccional ante el que se presenta. Debe identificar quién presenta el escrito, quién es el abogado y cuál es el domicilio procesal constituido. Y luego debe exponer los fundamentos de la pretensión a la que se refiera. Las pruebas y eventualmente adjuntar las pruebas y los documentos si fuera del caso. Y finalmente el petitorio que se pretende con la presentación de ese escrito expuesto con claridad. Hasta aquí requisitos generales de la presentación de escritos judiciales. Pero, y este es el tip número 4, el recurso de agravio constitucional tiene algunos requisitos específicos. Deberías tomar en cuenta la indicación de la resolución de segunda instancia que debe ser revocada y la expresión precisa del vicio en el que incurre. Aquí no estás en el informe oral, aquí tienes más tiempo y más espacio porque lo vas a presentar por escrito. Siempre hay que presentar las peticiones con concisión, no pueden ser escritos infernalmente largos porque eso va a dificultar el éxito del recurso. Tiene que explicarse con concisión, pero tiene que explicarse suficientemente cuál es el vicio en el que incurre la resolución recurrida y por qué el Tribunal Constitucional debería revocarla. Aquí hay que estar atento. Ojo, no basta con repetir los términos de la demanda y los derechos ahí invocados. No se trata de repetir la demanda en el recurso de agravio constitucional, porque hay una resolución previa que tienes que tomar en cuenta.
se tiene que analizar la resolución denegatoria de la Sala y brindar las razones por las cuales el Tribunal Constitucional la debe revertir, además. ¿Correcto? Entonces, es muy importante tener en cuenta que no es suficiente que en el recurso plantees la cuestión en los mismos términos que en la demanda. Debes tomar en cuenta qué es lo que resolvió la Sala y debes alegar sobre las razones por las que se debe revocar y, claro, insistiendo naturalmente en los derechos invocados en la demanda, pero, digamos, no reiterar los términos de la demanda, sino alegar en relación con la exigencia de revocar la resolución que viene a consideración del tribunal por la vía del recurso de agravio constitucional. Y tal vez lo más importante de todo sea la exposición clara y concreta de la relevancia constitucional del caso que se está planteando al Tribunal Constitucional. Insisto en que, como dijimos, si el Tribunal Constitucional entiende que la demanda es improcedente, no va a existir informe oral. Entonces es muy importante las razones que tú expones en el recurso al fundamentar el recurso ante el Tribunal Constitucional en los términos del artículo 24 y del trámite que hemos descrito en esta clase, ¿no? Si el tribunal entiende que la demanda es improcedente, no va a haber informe oral. Entonces, es muy importante que tu informe escrito dé cuenta de las razones constitucionalmente relevantes para decidir la controversia. Para llegar a informar oralmente ante el Tribunal Constitucional, se debe demostrar que la afectación invocada se refiere al contenido constitucionalmente protegido de un derecho fundamental. Y sería muy importante que respaldes la pretensión con resoluciones previas en las que el Tribunal Constitucional se haya pronunciado en el sentido que tú entiendes que debe volver a hacerlo. Es decir, tienes que brindar razones que apoyen un criterio previo del Tribunal Constitucional. La lógica es la de que si un caso previo de la misma naturaleza que el presente fue resuelto de esta manera, entonces, lógicamente, este caso debería ser resuelto de la misma manera que el anterior y por eso debe revocarse la resolución de la Sala. Muy bien, vamos a dejarlo aquí, vamos a hacer una pausa ahora y después vamos a conversar con el doctor Ricardo Bolaños, quien nos va a ayudar a comprender estos requisitos para elaborar el recurso de agravio constitucional y qué elementos toma en cuenta el Tribunal Constitucional del que él es asesor jurisdiccional. Vamos a la pausa y regresamos. No se lo pierdan. Todos los martes a las 7 de la noche, Punto Crítico, por Onda Digital Perú. Un programa dirigido a analizar los principales acontecimientos de la economía y la política a nivel nacional y mundial. Punto Crítico, todos los martes a las 7 de la noche por Onda Digital Perú. Los espero. Todos los miércoles a las 9 de la noche los espero en Lapsus por Onda Digital Perú para que sepas la verdad, para que te enteres lo que realmente debes saber y para que no te dejes engañar por otros que siempre mienten o engañan a la población. Lapsus, Onda Digital Perú, miércoles 9 de la noche. ¿Buscas nuevas ideas para fortalecer tu negocio? Aquí en Onda Digital 18.4 y también por Cable Más tenemos Persevera Empresarial, un programa con ideas, consejos y sugerencias para ti y tu empresa. No te lo pierdas, martes 9 de la noche, Onda Digital 18.4. Te invitamos. Gracias por seguir acompañándonos. Vamos a conversar ahora con el doctor Ricardo Bolaños,
que como decíamos es asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional y es un experto en Derecho Procesal Constitucional. Doctor Bolaños, le damos la bienvenida al Constitucional, le agradecemos compartir sus opiniones con nosotros. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? Un gusto compartir este espacio con usted y con todos sus televidentes. Y bueno, qué más que hablando de un tema tan importante, ¿no? Sobre todo para el acceso a la justicia constitucional. Muchas gracias, Ricardiño. Efectivamente, como tú lo dices, el recurso de agravio constitucional es la puerta de entrada al Tribunal Constitucional, ¿verdad? ¿Cuáles son los aspectos fundamentales que habría que tomar en cuenta para el abogado que elabora un recurso de agravio constitucional contra la resolución desestimatoria de la sala? Bien, bueno, lo primero creo yo que hay que tomar en cuenta como punto de partida es que ¿cuál es el objeto del recurso de agravio constitucional, ¿no? En sentido práctico, lo que buscamos o lo que se debe buscar a partir del RAC es la atención de quien finalmente está leyendo nuestro recurso de agravio, ¿no? Y aquí hay que tener en cuenta una cuestión que creo yo es muy importante. Quienes finalmente están detrás de la elaboración de las resoluciones en el Tribunal Constitucional son personas que al día no solamente leen un recurso, ¿no? Sino que leen una multiplicidad de recursos de agravio constitucional y por lo general estos recursos suelen ser en su gran mayoría pues idénticos y es difícil evidentemente captar la atención con alguna circunstancia particular cuando se repiten muchas veces pues estas cuestiones, creo yo, con relación a los distintos tipos de tutela de derechos, ¿no? Creo que partiendo de esa base debemos marcar por qué nuestro caso es diferente, ¿no? ¿Qué es lo importante en nuestro caso que amerita que el Tribunal Constitucional se pronuncie al respecto, ¿no? Creo que esa es la base y además porque a partir de eso vamos a poder delimitar o vamos a poder ubicar nuestro recurso de agravio constitucional en lo que creo yo son dos grandes tipos de RAC que existen desde un punto de vista, pues, si se quiere, más coloquial, ¿no? Creo que primero tenemos los recursos de agravio que son sobre aquellos casos que son más recurrentes en la jurisprudencia del tribunal, ¿no? Estamos hablando aquí de temas previsionales, amparos contra resoluciones judiciales, etc. Y por otro lado tenemos el grupo de recursos de agravios constitucionales que son los casos que no son tan recurrentes en el tribunal y que le van a permitir, ¿no?, al tribunal desarrollar nuevas líneas jurisprudenciales, cambiar inclusive líneas jurisprudenciales ya existentes en mérito a situaciones nuevas. Y creo que ubicando nuestro recurso de agravio constitucional en alguno de estos supuestos es que ya podemos empezar a construir la argumentación que vamos a desarrollar, ¿no? Luego de esto, tenemos que tomar en cuenta, creo yo, como usted bien lo señaló, que actualmente, al menos con el nuevo código, ya lo que se busca a partir del RAC no es demostrar que nuestro caso supera los elementos que se establecían en Vázquez Romero, ¿no?, el precedente Vázquez Romero, sino que ahora lo que más bien tenemos que demostrar es que nuestro caso merece que tenga un informe oral ante el Tribunal Constitucional y que no se quede simplemente en un auto que emita alguna sala, ¿no? Ricardo, esta explicación que tú das sobre los elementos a tomar en cuenta suena parecido a una explicación sobre la que tendría que dar un abogado norteamericano para la procedencia de su certiorari, ¿no? Le tienes que explicar a la Corte por qué razón es importante decidir este caso. Exacto, yo creo que es muy importante explicar eso, ¿no? Sobre todo creo yo, un factor a tomar en cuenta es la carga procesal que tiene el tribunal. Si bien es cierto, en los últimos tiempos es una cuestión que se ha ido reduciendo, igual no deja de ser una cuestión que es importante, ¿no? Entonces, para que se justifique de alguna manera un pronunciamiento de fondo por parte del tribunal, creo que es importante explicarle por qué nuestro caso es importante y merece su atención, ¿no? Y esto me lleva, creo yo, a uno de los primeros puntos específicos con relación a lo que yo diría que es un elemento esencial a tomar en cuenta a la hora de elaborar un RAC. Y es que muchas veces se suele creer que el RAC es una demanda, ¿no?, cuando en sentido estricto, o al menos teóricamente, es un recurso. Y esto, ¿por qué es importante señalarlo? Porque en el ejercicio pues, de la profesión he podido ver que a veces los RAC se plantean en los mismos términos en los cuales está planteada una demanda, ¿no?
Esto creo yo que es un error. ¿Por qué? Porque hay que considerar que cuando uno plantea un RAC en un proceso de tutela de derechos, no solamente es el RAC el que va a subir a instancias del Tribunal Constitucional, sino que sube todo el expediente. Entonces el juez constitucional va a tener a la vista no solamente el RAC, sino cómo empezó el proceso. Es decir, entonces creo que es un error, considerando ese aspecto, volver a repetir todos los planteamientos que se han pues, instaurado en una demanda. Creo que en el RAC se deben tomar aspectos centrales, ¿no? Esenciales, y que hacen además esto también importante, el hecho de que el RAC tenga que ser un escrito corto, creo yo. Así, justamente la pregunta que te iba a hacer a continuación era ¿qué extensión debería tener el escrito? Obviamente no se puede decir en abstracto, tiene que tener 5 páginas, claro. 10, 20, dependerá del caso, dependerá de la complejidad, dependerá de diversos factores. Pero en líneas generales, ¿tú eres partidario o crees que el recurso más eficaz es el que es conciso, el que va al grano? Yo creo que sí, yo creo que el recurso que se centra en lo importante y en lo relevante para la resolución del caso son por lo general los más eficaces, ¿no? Y creo que aquí también ocurre un fenómeno que es que a veces cuando se plantean los RAC se suelen alegar una multiplicidad de derechos, por ejemplo, que lo que hacen es un poco divagar en el aspecto central del caso, y esto hace pues que se pierdan las perspectivas de por qué el caso es constitucionalmente relevante, ¿no? Creo que lo que se debe buscar en el RAC es plantear aquellos aspectos medulares que van a hacer darse cuenta al juez constitucional, en este caso el Tribunal Constitucional, de por qué el caso es tan importante, ¿no? Y eso creo yo que también tiene que ver con esta necesidad, y que yo perfectamente comprendo, de muchas veces los litigantes de asegurar o asegurarse de darle al Tribunal Constitucional todo el panorama del caso, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que a lo mejor un escrito, como es el RAC, no es el mejor escenario para plantear todas y cada una de las particularidades del caso, ¿no? Porque en el escrito del RAC básicamente lo que vamos a sustentar primero es por qué la resolución dada por la segunda instancia, la denegatoria, debe ser revocada por el Tribunal Constitucional o debe ser sustituida por una sentencia que declare fundada la demanda, ¿no? Y eso muchas veces es un aspecto que se pierde de vista, ¿no? A veces yo puedo visualizar RACs en los cuales ni siquiera se señala por qué la sentencia de la segunda instancia ha sido mal expedida, ¿no? Cuando estamos hablando de una sentencia denegatoria. Entonces, creo que eso es un punto que también se debe tomar en consideración. Y ya entrando a los puntos, creo yo, más específicos, más concisos sobre lo que debe contener un RAC, algo que yo lo considero una buena práctica, que lo he visto en algunas oportunidades, es que algunos litigantes suelen plantear, por ejemplo, en 1 o 2 párrafos, algo que ellos denominan la importancia del caso o la relevancia constitucional del caso, ¿no? Antes de entrar a detallar todo el desarrollo de su RAC, suelen presentar este acápite, ¿no? Que se ubica por lo general en las primeras páginas, y ellos señalan por qué el caso es relevante, en 1 o 2 párrafos. Creo que eso es importantísimo, porque ya eso, con eso vas a dar pie, ¿no? Además centra la discusión sobre la procedencia de la demanda, porque si no hay procedencia, exacto, como decíamos, el tribunal va a resolver el asunto con un auto y no va a haber informe oral. Es decir, solo va a haber la fundamentación escrita. Exacto. Yo creo que partiendo de eso, el tribunal puede tener una vista, al menos panorámica, de con qué se va a encontrar en el caso concreto, ¿no? Si se le plantea así de manera muy detallada, de qué va a tratar finalmente el recurso de agravio constitucional, ¿no? Creo que eso es importante. Debería tener un índice, si el escrito es extenso, para orientar al lector y decirle, aquí vas a encontrar esto, aquí vas a encontrar la relevancia aquí, los documentos allá, las razones respecto de la resolución de segunda instancia en esta página, etcétera. Bien, podría ser de interés. Claro.
Ahora que usted comente eso, claro, creo que eso tendría mucho que ver con la extensión del escrito, ¿no? Yo por lo general, pero esto es una cuestión netamente, creo yo, personal, yo prefiero que el recurso de agravio constitucional no supere las 30 hojas, ¿no? Eh, pero aún así creo yo que si se va a presentar un RAC que es más extenso que esto, o inclusive siendo un RAC de más allá de 20, 25 páginas, creo que sí es pues saludable, ¿no?, para los intereses del litigante que se coloque un índice, porque esto va a facilitar evidentemente pues la labor del Tribunal Constitucional, ¿no? Creo yo que cualquier elemento que ayude a facilitar precisamente la labor jurisdiccional del tribunal es bienvenido, ¿no? Y creo que en ese aspecto es que un índice apunta a ese objetivo y creo que es perfectamente válido, ¿no? Podría ser Claro. de utilidad. Ahora bien, ¿son importantes las citas de jurisprudencia, eventualmente la doctrina en el desarrollo del recurso agravio constitucional? Yo creo que aquí hay que tener en cuenta a quién nos dirigimos, ¿no? O sea, cuál es el tribunal o cuál es el órgano colegiado ante el cual se está litigando el caso. En este caso es ante el Tribunal Constitucional, pero más que conocer, creo yo, la instancia es cómo se conforma en el presente ese colegiado, ¿no? Es evidente, ¿no?, que, por ejemplo, la actual conformación es un tribunal que suele, para fundamentar sus resoluciones, citarse mucho a sí mismo, ¿no?, citar resoluciones previas. Y no es muy frecuente que, por ejemplo, la actual conformación haga citas de doctrina, ¿no? Creo yo que partiendo de esa base es que la fundamentación de los RACs debe orientarse en esa línea un poco, ¿no? En decirle al tribunal cómo es que su jurisprudencia previa sustenta la posición del litigante. Lo cual no quiere decir, evidentemente, que no se pueda citar doctrina, pero creo yo que el grueso de la argumentación debe ir acompañada de citas jurisprudenciales que de alguna u otra manera le demuestran al tribunal que ya existen o que ya se ha pronunciado previamente en uno u otro sentido, ¿no? Ricardo, tú has sido capitán, has dirigido equipos que formulan informes orales en el sistema interamericano, que formulan informes orales en materia de derechos humanos. ¿Qué consejo le darías tú a quien tiene que preparar un informe oral y va a tener un tiempo muy acotado, digamos, ante el Tribunal Constitucional? Muy probablemente no sean más de 5 minutos. ¿Cómo lo distribuirías tú? ¿Qué criterios tomarías en cuenta para elaborar el guión con el que vas a desarrollar la exposición? Porque claro, estamos partiendo de la idea de que no conviene ir a improvisar, porque si vas a ir a improvisar te puede salir cualquier cosa. Digo, ¿qué cosas Exacto. prepararías tú para un informe oral? ¿Cómo lo organizarías? Bien, yo considerando el poco tiempo que además otorga el tribunal cuando ya se está litigando un caso en un informe oral, creo que lo primordial es primero demostrar por qué el caso es constitucionalmente trascendente, ¿no? Creo que eso es lo básico y creo que a eso se debe dedicar gran parte del informe oral. Y luego de eso, evidentemente, desarrollar los fundamentos por los cuales se considera vulnerado tal cual derecho, dependiendo del tipo de proceso en el cual nos encontremos. Y el aspecto también, uno de los aspectos finales que también considero medular es el tema del petitorio, ¿no? Porque muchas veces, inclusive esto también ha sucedido cuando he revisado algunos escritos del RAC, es que el petitorio no suele ser muy claro, ¿no? Claro, se argumenta, se explica por qué existiría una vulneración, pero no se señala qué es lo que se le está pidiendo finalmente al Tribunal Constitucional, ¿no? Y creo que eso es muy importante porque eso va también a orientar la labor del Tribunal Constitucional a la hora de decidir si declarar fundada o no una demanda, ¿no? Claro, y lo que planteas es Y importante creo porque que eso si se es aspecto- un amparo contra una resolución judicial, está claro que solo pretendes la nulidad de la resolución judicial. Pero digamos, si lo que tú pretendes es que se restablezca la libertad de tránsito, por ejemplo, ¿con qué alcance? Es decir, debe ser el resultado que tú esperas de la sentencia del Tribunal Constitucional? Porque digamos, si la sentencia no es clara, lo que va a pasar es que después puede o no, o va a haber discusiones sobre el cumplimiento de la misma, ¿no? Exacto. Yo creo que es importante plantear qué es lo que se está buscando con ese recurso de agravio constitucional y sobre todo, creo yo, a la hora del informe oral, ser muy, muy conciso, ¿no? Evitar divagar por
cuestiones que no ayuden, creo yo, a la resolución del caso o que sean accesorias, porque esto al final de cuentas lo que va a hacer es quitarnos tiempos a nosotros mismos a la hora de presentar nuestro caso, ¿no? Entonces creo que se debe ser muy conciso, se debe ser muy cuidado los tiempos del cual se dispone, ¿no? Entonces, hechos constitucionalmente relevantes y subsunción de los mismos en derechos fundamentales y petitorio claro. Exacto, creo que sí. Creo que centrándonos en esos 3 puntos, creo que ya podríamos tener un panorama, creo yo, completo de cuál es el objeto de nuestra presencia en el Tribunal Constitucional, ¿no? Y esto es importante porque la subsunción de los hechos en el contenido constitucionalmente protegido conduce a superar la causal de improcedencia del 7.1, ¿no? Que supongo, según tu experiencia, ¿qué porcentaje representa de las improcedencias la falta de referencia al contenido constitucional? Pues yo me aventuraría a decir que de cada 10 recursos agravios constitucionales en proceso de tutela de derechos, 7 salen por el 7.1, ¿no? Por carecer de especial trascendencia constitucional. Entonces, yo creo que es un aspecto al cual se le debe prestar mucha atención y que además es de alguna manera la demostración de por qué nuestro caso es importante, creo yo, ¿no? Porque es básicamente decir al tribunal por qué existe un motivo constitucionalmente relevante por el cual merece que se pronuncie, ¿no? El tribunal puede seleccionar casos, mencionaba yo el certiorari al principio, ¿no? Uh-huh. ¿El tribunal puede seleccionar los casos sobre los que se va a pronunciar? No, o sea, al menos teóricamente no. Al tribunal se le exige, pues, que haga una evaluación teniendo en cuenta los requisitos establecidos en el código y también en su jurisprudencia. Pero es cierto que finalmente, más allá de esto que se construya jurisprudencialmente o legislativamente, el tribunal finalmente siempre, creo yo, va a buscar, para efectos de optimizar también su labor, resolver o entrar al fondo de aquellos casos que realmente merezcan una tutela desde el punto de vista constitucional, ¿no? Sobre todo en escenarios cuales, pues, se ha visto que a veces hay recursos de agravio constitucional que no necesariamente merecen un pronunciamiento de fondo por parte del tribunal, ¿no? Y creo que teniendo eso en cuenta es que el tribunal sí toma muy, muy en cuenta la naturaleza del caso concreto a efectos de visualizar o a efectos de optimizar su propia labor jurisdiccional, ¿no? Claro. Entonces es muy importante identificar y destacar la relevancia constitucional del derecho que estás invocando. Y me parece un aporte muy importante de que incluso esto debe tener un título en el recurso. La identificación de la relevancia constitucional del caso. Aun cuando no esté vigente Vázquez Romero, porque en Vázquez Romero claramente era uno del filtro tal vez más importante que representó Vázquez Romero. Aún sin Vázquez Romero dirías que debe tener este capítulo. Con Vázquez Romero no había discusión que tenía que tenerlo, ¿no? Exacto, yo creo que sí, yo creo que igual es importante especificar, ponerlo en blanco y negro, por qué el caso es trascendente, por qué hay una relevancia constitucional. Y creo, a pesar de que no esté Vázquez Romero, es un aspecto que se debe también tomar en consideración. Y un tema, creo yo, que también hay que, creo yo, tenerlo en cuenta desde un punto de vista ya más, ¿no? Es el tema del cuidado con la redacción de los escritos de los recursos de agravio constitucional, que no es un tema menor, porque a veces por defectos de redacción se pueden llegar a caer, pues, temas que en realidad son importantes desde el punto de vista constitucional, ¿no? Creo que eso es un aspecto que se debe cuidar mucho, mucho, porque eso también va a facilitar, ¿no?, la resolución del caso. Una lectura que siempre sea digerible, que sea concisa, que sea ligera, creo que también ayuda mejor a entender los puntos que está planteando el demandante, ¿no? Creo que también es un tema que se debe tomar en consideración. Sin duda, ¿no? La redacción puede ser crucial, una coma más o una coma menos puede cambiar el sentido de una afirmación, ¿no?
no coma, es Exacto. falso, no es lo mismo que no es falso. Digamos, son frases de sentido contrario y hay solo una coma de diferencia. Entonces, escribir con claridad me parece que es sumamente importante. ¿Cómo dirías que se puede, esto ya desde la perspectiva del experto en derechos humanos y en derecho procesal constitucional, cómo se mejora la redacción? Yo creo que un aspecto central, y siempre lo he pensado para mejorar la redacción, es evidentemente la lectura, ¿no? Mientras uno más lee, creo que mejora el ejercicio de la redacción, ¿no? Evidentemente que también ayuda mucho el propio ejercicio de la redacción, ¿no? Sin duda. Y algo que también y creo yo es muy importante es la autorrevisión del contenido finalmente, ¿no? Darle una mirada general al documento, ¿no? Al escrito, y a efectos de subsanar lo que se deba subsanar, pero creo yo que lo esencial para una buena redacción es evidentemente la lectura, ¿no? Ya sea de leer, estamos hablando evidentemente acá desde un punto de vista jurídico, pero ya sea leer libros que tengan que ver con el ámbito jurídico hasta la literatura inclusive, ¿no? No, claro. Eso ayuda mucho. Se escribe como uno concibe el idioma y por lo tanto, si has leído piezas literarias de baja calidad, el idioma suena así para ti. Entonces, no te va a sonar mal lo que en general no tenga una buena redacción. Exacto. Sí, yo creo que sí, de hecho, creo yo el ejercicio más importante para la buena redacción es la buena lectura. Interesante. Entonces, tal vez el consejo de Ricardo Bolaños sea, lea, no sé, autores que hayan ganado premio Nobel, autores que escriban en español que hayan ganado premio Nobel. Por decir algo, digo, ¿no? Es decir, Camilo José Cela, Vargas Llosa, ¿no? Claro. No, sí, yo creo que es muy importante eso. Y en general, no solamente para quienes se dedican al mundo del derecho, sino en general para quien se dedica a redactar cualquier tipo de documento, ¿no? Creo que la buena literatura es un insumo muy, muy importante, ¿no? Particularmente cuando tienes que convencer a alguien, porque el que narra una novela solamente cuenta una historia. Si tú estás de acuerdo o no de acuerdo, no es un problema. Pero aquí tienes que persuadir al lector. Lo tienes que convencer de que hay una vulneración del derecho que debe ser remediada. Eso, ¿no? El escrito de la RAC es finalmente un escrito de persuasión, ¿no? Y eso, evidentemente, que eleva la valla a la hora de presentar los argumentos en blanco y negro, a la hora de presentar las ideas, de volcarlas en un escrito. Creo que ese también es un factor que se debe tomar en cuenta en la persuasión. Claramente. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por tu aporte, muchísimas gracias por haber participado en este programa y te comprometemos para que nos acompañes en una siguiente edición. Claro que sí, mucho gusto, un placer para mí haberlo acompañado el día de hoy. Un gusto, Ricardito. Muchísimas gracias, un abrazo. A ustedes también, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden apoyar nuestro trabajo con su like, incorporarse como colaboradores de nuestra página omar.sar y nos vemos en una nueva transmisión de El Constitucional el próximo viernes. Ya nos vemos.